Tengo el placer de presentar a Philippe Leroux. Él es el presidente de la Corporación Internacional de Finanzas, la IFC, y a su lado, al lado de Philippe, se encuentra Peter Brabeck. Me dijo que no intentara pronunciar su apellido, pero Peter es el presidente de Nestlé. Él es todo un líder empresarial muy distinguido y reconocido, y también presidente de las carreras de Fórmula 1. O sea que sí tenemos un panel fabuloso. Voy a empezar con usted, presidente Santos, y si me lo permite, yo sé que todos aquí no han tenido la oportunidad de escucharlo anteriormente y por eso disfrutarían que usted hiciera un breve recuento del proceso de paz. Pero lo que a mí me ha impresionado es cómo el conflicto había sido como el freno de mano que detuvo el desarrollo en Colombia y cómo la paz puede ser el promotor del desarrollo. Muchas gracias por invitarme a este panel. Para un país que considera la inversión privada como nuestro aliado en el crecimiento, como es el caso en Colombia, nosotros estamos saliendo de un conflicto y es en este momento en el que la inversión privada es indispensable, es necesaria. Se necesita porque las oportunidades que se presentan en términos de crecimiento, en términos de invertir en las regiones donde no hubo presencia del Estado, de llevar la infraestructura a los lugares donde se necesita. El Estado solo le queda muy difícil hacerlo y hacerlo rápidamente. Entonces, esta asociación con la inversión privada, esta alianza con el sector privado nos permite alcanzar resultados rápidamente y la experiencia que tenemos demuestra, por ejemplo, que el desarrollo de las zonas rurales afectadas por el conflicto, los campesinos necesitan reunirse con los grandes inversionistas porque ellos no tienen la capacidad por sí solos de llevar tecnología a sus campos o de llevar sus productos al mercado. Entonces, el inversionista privado va al campo y llena este vacío y se traduce en una situación gana-gana para todos. A mi derecha tenemos una compañía que ha estado presente en Colombia en zonas muy difíciles. Estoy hablando de Nestlé. Yo conozco las instalaciones de Nestlé en Colombia y sabemos que Nestlé y muchas otras empresas están viendo oportunidades muy interesantes en Colombia y eso es ideal para nosotros en el gobierno porque en asocio con el gobierno podemos aportar lo que se necesita al proceso de desarrollo del país, que en últimas es quien se beneficiará. Nosotros estamos convencidos de que esto será muy importante para nuestro crecimiento. Se han realizado diferentes estudios y los economistas utilizan diferentes modelos, pero sabemos que habrá un crecimiento adicional de 1 o 2 puntos porcentuales porque lo que se puede desarrollar es monumental y yo a veces lo comparo con el oeste inhóspito de Estados Unidos del siglo XIX, el famoso Wild West, ¿no? La mitad del país es un país muy fértil, muy lindo, muy hermoso y no tocado por el hombre, y eso se puede desarrollar de forma sostenible. Pero el potencial que tiene Colombia de convertirse en una fuente de alimentos en un mundo que está empezando a preguntarse de dónde saldrán los alimentos. Ayer el presidente chino, y he hablado con él en múltiples ocasiones, él y yo hemos hablado de cómo vamos a alimentar a la gente dentro de 30 a 40 años, de dónde saldrán los alimentos. Y Colombia es uno de los 8 países
países que la FAO ha identificado o mencionado como país con un enorme potencial para elevar, para mejorar la producción de alimentos, pero para eso se requiere la inversión privada. Gracias. Si me lo permite, quisiera hacerle una pregunta complementaria porque hay muchos de nosotros que estamos trabajando en Sur y Latinoamérica y sabemos que Colombia es un líder en realizar inversión con impacto social. Y como estamos en el Foro Económico Mundial, yo diría que la FEM es el hogar, el origen conceptual de muchas asociaciones, de muchas alianzas. Entonces le pregunto, ¿cómo están ustedes en su gobierno, señor presidente, fomentando estos procesos con múltiples actores para acelerar el proceso? Hay muchos proyectos. Nosotros estamos en este momento estructurando proyectos y hay otros que ya están implementados y otros que estamos planeando implementar más adelante, porque no se puede hacer todo a la vez. Pero se trata de una serie de proyectos que están dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad. La pobreza en Colombia, al igual que en muchos otros países del mundo donde existe pobreza, se concentra en zonas rurales, como es el caso en Colombia. Y si uno se concentra, se enfoca en los componentes más vulnerables de la sociedad, pues recibirá mayores beneficios, mayores dividendos. En Colombia hemos definido una nueva metodología para medir la pobreza. Se trata de un sistema desarrollado por Amartya Sen, profesor mío en Harvard y también premio Nobel, pero él creó una organización o una fundación mejor en la Universidad de Oxford que se llama Human Development, Desarrollo Humano, y se trata del enfoque multidimensional de la pobreza y no es solamente una medición monetaria de cuáles son sus ingresos, sino habla de cómo se satisfacen las necesidades. Entonces empezamos a utilizar este indicador hace unos 6 años y ha demostrado ser sumamente exitoso. Colombia es un país que ha logrado reducir la pobreza más que los demás países de América Latina. Es que 12.5% en los últimos 6 años, gracias a que estamos utilizando este tipo de abordajes en vez de incrementar los niveles de ingresos, cosa en la que también hemos trabajado, sino es satisfacer las necesidades básicas de las familias. Se trata de cosas sencillas que tienen y arrojan un retorno superior en términos de desarrollo humano. Una pregunta y más para usted y después le haré preguntas a otros, pero la experiencia me ha enseñado que Colombia responde mejor dicho, que en Colombia hay un número increíble de emprendedores jóvenes, más que en cualquier otro país de América Latina. Cuando uno piensa en emprendedores sociales jóvenes, uno piensa en Kenia, en el Cuerno del África y todo lo que se ha hecho allí, pero yo sé que ellos están construyendo empresas sociales que ayudan a resolver muchos de los problemas, pero mi pregunta para ustedes, ¿cuál es el papel que desempeñaron en el proceso de paz? Un papel muy importante, porque este tipo de emprendedores son los que tienen una mente social y ellos se convierten en un factor muy importante para unir comunidades otrora divididas. Nosotros desplegamos un gran esfuerzo y esto fue un esfuerzo paralelo para modernizar el país en cuanto al acceso a la tecnología y hemos logrado en los últimos 5 años conectar todos los municipios con fibra óptica y banda ancha. Y gracias a estos emprendedores sociales, en los lugares más distantes, más lejanos, más remotos, empezamos a encontrar unas experiencias fabulosas que son ejemplo de campesinos
en su región remota y distante, utilizando la tecnología para mejorar el sustento, el bienestar de la compañía, y esto tiene un efecto de bola de nieve, y esto ha sido importantísimo. Sí, yo quisiera recordarnos a todos que Colombia ha logrado producir todos estos emprendedores sociales en épocas de conflicto. Nos imaginamos lo que va a pasar en épocas de paz. Eso va a ser fabuloso, Rania. Ahora te quiero preguntar a ti, porque tú le has dedicado una buena parte de tu carrera a la estabilización y crecimiento de los mercados emergentes. Entonces, quisiera preguntarte en general, sí, con base en tu experiencia, ¿cuál es el papel que el sector privado o la inversión privada pueden desempeñar en la promoción de la paz? Y dado tu trayectoria con el Banco Central, ¿qué papel puede jugar el Banco Central y la política en general para reducir el riesgo para la inversión privada y, lo que es mejor, para incentivar, para impulsar la inversión privada? Gracias por la invitación. Una cosa que debemos tener presente en todo momento es que la fragilidad va más allá del conflicto y la violencia. La fragilidad tiene diferentes orígenes. Puede ser unas instituciones económicas inefectivas, mal manejo de la economía que se traduce en pobreza y desigualdad. Entonces, la fragilidad va más allá de un conflicto que se puede resolver a través de mecanismos pacíficos o no pacíficos, pero yo diría que es el papel de la política pública tratar desde un principio a través de lo que yo llamo la construcción de un marco institucional claro para evitar que las entidades públicas se vuelvan frágiles. Y esto es fundamental, es crítico si queremos incentivar el sector privado. ¿Y por qué? Porque en el sector privado encontramos tanto el IFC y otras empresas internacionales aquí representadas que están a la casa de países que sean transparentes, accountable, y que tengan unas políticas de responsabilidad muy claras, porque eso en sí mismo reduce el riesgo de ir a un país y también incentiva al sector privado a ir a un país. Y cuando hablamos de un marco de política, un marco institucional, lo que se necesita es tener objetivos muy claros y que el Estado pueda traducir la forma como utilizará herramientas e instrumentos específicos para alcanzar esos objetivos, porque existe la tendencia que cuando surge un problema, a veces la política pública recurre a unos procedimientos miopes para resolver un problema en el corto plazo, pero estos procedimientos en sí mismos llegan a exacerbar lo que serían las fuentes, los orígenes de la fragilidad. Entonces, por eso creo que los legisladores deben tener mucho cuidado cuando se trata de comunicar unos marcos de política transparentes. Y aquí, repito, marco de política una y otra vez, porque a veces se pasa por alto. Y ya que estamos aquí en Davos pensando en la nueva narrativa, yo creo que sí existe un contrato social nuevo que debe estar en las mentes de todo el mundo, y eso incluye a todos los actores y que todos los actores deben contribuir a ese marco. Si me lo permite, quisiera hacerle una pregunta complementaria, porque usted trabajó en el Banco Central en una época muy difícil, en la primavera en Egipto. Bueno, ¿cómo utilizaron la política bancaria para generar un entorno más positivo, para generar empleo para los jóvenes, para que pensaran en un futuro más lleno de paz? Yo diría que lo primero que teníamos en mente en esta época tan turbulenta del Banco Central, recuerde que era el 6º aniversario de la revolución, que es el 25 de enero. Entonces, eso está a una semana, y yo diría que el elemento fundamental fue repetir el mensaje de independencia del Banco Central, y que no tenemos una posición política, sino que somos una institución que se dedica a la estabilidad macroeconómica, y no queríamos que el público perdiera confianza en el sector bancario, y a Dios gracias logramos evitar una corrida bancaria. Pero sí hubo problemas relacionados con la caída típica en las reservas y los desembolsos de capital, pero sí hicimos un esfuerzo muy grande por alejarnos de la política en su momento, y eso nos
permitió generar confianza no solamente entre los egipcios, sino con la comunidad internacional y la empresa privada internacional que decidió quedarse en el país y no irse. Sipo. Anglo Gold Ashanti. Usted tiene toda una trayectoria de trabajar en lugares sumamente frágiles, lugares que han luchado con el buen gobierno, les ha tocado luchar contra el conflicto y a pesar de eso ustedes han sido muy exitosos. ¿Cuál es su secreto? ¿Cómo piensa usted ese principio de no hacer daño? Y después de eso le voy a hacer una pregunta complementaria. Muchísimas gracias. No puedo resistir la tentación de felicitar al presidente Santos por que el año pasado nos atendió muy bien en su país y de hecho Desmond Tutu publicó un libro que dijo No Peace Without Forgiveness y de hecho me regaló una copia autografiada que yo tuve el honor de entregarle y ahora es usted el Premio Nobel de la Paz 2016. Permítame decir que nuestra perspectiva es una perspectiva donde no hacer daño es un enfoque minimalista. De hecho, uno de los principales valores de la organización es que debemos dejar a las comunidades donde invertimos en una mejor condición de la que se encontraban cuando llegamos. Y eso define toda una trayectoria, toda una travesía que nos lleva a entender los desafíos presentes en el entorno para ver cómo nos podemos asociar con los diferentes actores. Pero como una empresa que se dedica a la minería del oro, Dios no ha ubicado estos yacimientos de oro en lugares exóticos como Davos, sino que se encuentran en toda suerte de lugares que pueden enfrentar unos desafíos difíciles. Entonces nosotros acogemos una buena geología más que una buena geografía. Y en ese contexto, pues nos vemos obligados a hacerlo. Entonces tenemos que tomar un enfoque muy exhaustivo, integral, que mire la capacidad de habilitar e implementar nuestros estándares, porque nosotros somos una empresa que opera en el mundo desarrollado. Tenemos operaciones en Estados Unidos y en Australia, al igual que en comunidades en vías de desarrollo. Y hay enormes diferencias entre unos y otros. El marco regulatorio del primer mundo está claro, bien articulado, mientras que en otros países no es tan claro. Y nosotros funcionamos sobre la base que la norma que aplicamos en Australia es la que hay que aplicar en Nueva Guinea y en todas partes. Entonces, esa es nuestra base y todas nuestras operaciones se rigen por ese marco y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos de la mano con los gobiernos en distintos lugares del mundo. Permítame mencionar a manera de ejemplo la operación conjunta que tenemos con la DRC, que es uno de esos entornos postconflicto que también incluye otra gran compañía minera y al gobierno. Y lo que es más importante, han acogido a la sociedad civil y esta es una sociedad civil que es muy abierta y eso nos lleva a interactuar con los locales para conocer sus expectativas y estamos haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el DRC, allí tenemos una inversión de unos $2.000 millones. Allí hemos estudiado cosas como el desarrollo de competencias, porque en muchas jurisdicciones la gente tiene expertos que se ocupan de las operaciones, pero nosotros sí tenemos la capacidad de generar los mejores ingenieros en un país donde la educación no es muy alto y también tenemos un altísimo nivel de desarrollo de destrezas en la República Democrática del Congo y también nos aseguramos de asegurar el desarrollo de los emprendedores locales y el 90% de la energía proviene de la planta generadora donde nosotros hemos invertido y eso ha dado pie a que se desarrollen otras actividades como las telecomunicaciones. Entonces yo creo que la intervención ha sido fenomenal y eso es lo que hemos hecho en otras jurisdicciones también. Si me lo permiten, quisiera mencionar algo que me parece muy importante y es ver si encontramos la manera de trabajar juntos con
con una mayor eficacia para lograr mejores y mayores resultados. Porque generalmente los países con conflictos tienen fuentes de dineros ilícitos, como por ejemplo el narcotráfico, la minería ilegal. ¿Cómo podemos trabajar juntos con las empresas bien establecidas y legales para combatir el mercado ilegal, por ejemplo, del oro? En el caso de Sudamérica, tenemos un creciente problema de minería ilegal que va mucho más allá del oro. Y es como el narcotráfico, es global, es un problema mundial que debe ser abordado también de forma global por el mundo entero porque nos afecta a todos. Y yo creo que existe la necesidad de una mayor y mejor colaboración entre las empresas privadas y gobiernos para combatir esa fuente de dineros ilícitos que alimentan los conflictos. Sí. Y ese es el punto, que con frecuencia vemos que estos se refuerzan porque los flujos ilícitos, el comercio ilícito, y termina apoyando el conflicto. Sí, y yo creo que es un tema importantísimo porque el Consejo Internacional de Minas y Metales ha estado discutiendo este tema y usted, presidente Santos, lo sabe porque ya me lo ha preguntado, y es que tenemos un proyecto piloto en Colombia donde estamos viendo cómo vamos a separar a los mineros ilegales de los mineros artesanales, porque en muchas jurisdicciones encontramos unas actividades de minería a pequeña escala que se ven penalizados cuando llegamos, porque obviamente el país piensa que al ser la empresa, una de las grandes empresas del mundo, van a acabar con los pequeños. Pero no, nuestro enfoque es que existe la capacidad de crear un marco legal que le permita a los pequeños minores artesanales establecer algún tipo de asociación con una compañía minera establecida para poder realizar las operaciones de minería de forma correcta, protegiendo el medio ambiente y asegurándose de acoger las prácticas laborales como un trabajo digno. Y eso es algo que nos permite aislar a los ilegales. Y el lenguaje que prevaleció en el mundo de la minería durante muchos tiempos era juntar a estos pequeños mineros artesanales con los ilegales. Y resulta que los ilegales eran muy sofisticados porque participaban en redes internacionales muy grandes. Entonces, nosotros, las empresas legales, tenemos que colaborar con los gobiernos y hemos reconocido que se puede tratar a los locales, que son verdaderos empresarios, y nos podemos relacionar con ellos y desarrollar planes de minería. Y eso es lo que estamos probando e intentando en Colombia, Ghana y Tanzania. Claro, se trata de un proyecto piloto que espero que sea exitoso, pero depende naturalmente de que el gobierno esté dispuesto a participar con un marco regulatorio y que nos ayude a trabajar juntos. Y obviamente la minería ilegal es un problema tanto para los países, comunidades, como para las grandes empresas como la nuestra. Hay un ejemplo muy interesante, y es que en Ghana teníamos una mina que estaba siendo administrada por mineros ilegales, pero eso lo había permitido el gobierno anterior. Pero dada la naturaleza de la asociación y alianza con las comunidades locales, que ellos salieron en nuestra defensa. Entonces, esto es resultado de trabajar bien con las comunidades y mostrarles los beneficios, porque la comunidad sabía que el agua, que la energía eléctrica y la escuela de la comunidad habían sido construidas con nuestra ayuda, y para ellos la minería ilegal se convirtió pues en una amenaza que impediría la llegada de este tipo de inversiones. Yo sé que la IFC está
empezando a trabajar en este campo y usted es un líder al interior de su institución. Entonces, cuéntenos cómo ve la IFC su papel aquí y también explíquenos de forma más práctica cómo se puede hacer y qué se necesita. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y sí es cierto que tenemos una nueva estrategia en el IFC. Tratamos de trabajar en estados frágiles afectados por conflicto. Eso no es fácil para el sector privado. Debo recordarle que el financiamiento de la IFC era antes a manera de garantías y como tales conocemos los riesgos. Por lo tanto, atraer inversionistas a Afganistán no es fácil, pero se puede hacer. Y nosotros acabamos de hacerlo financiando en Kurdistán una nueva planta eléctrica, una planta de generación eléctrica. Y también hemos trabajado con una empresa de telecomunicaciones. O sea que sí hay muchas oportunidades. El problema es que si uno quiere escalar esto hacia arriba, uno tiene que replantear la forma como estamos abordando nuestro trabajo. Y eso yo lo llamo pasar de el mercado hacia creadores de mercado y de financiar proyectos a crear proyectos. Yo creo que necesitamos dar ese paso. Entonces, crear mercados, lo que decía Rania, es sumamente importante y es que es el gobierno y tenemos que trabajar de la mano con el gobierno en la IFC. Nosotros queremos apalancarnos de nuestros amigos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para ayudar a los países a desarrollar el marco regulatorio requerido, porque si no las cosas no se van a dar. Eso es una cosa, no basta, porque también hay que crear el proyecto y trabajar con los emprendedores locales, porque hay un enorme talento emprendedor y empresarial. Y antes de firmar el acuerdo, tuvimos que proveer 2 años de asistencia técnica en contabilidad, gobierno, estándares ambientales. Entonces, 2 años antes de alcanzar ese nivel donde nos sentíamos cómodos para invertir, teníamos que hacer todas estas cosas. Entonces, esto es cambiar y no esperar a que el proyecto llegue donde uno, sino ser proactivo y salir a buscar proyectos, estar más cerca del cliente, también ofreciendo servicios de asesoría y consultoría. Y la otra cosa que se necesita son los instrumentos de riesgo. Tenemos que ser más innovadores con el instrumento y, en mi opinión, deberíamos reabrir el uso de la ayuda oficial para el desarrollo, porque si uno regala $1, uno tiene un proyecto de $1, pero si uno incorpora el riesgo y uno impone, por ejemplo, una garantía o una póliza de cumplimiento del 10%, mejora la cosa. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que por el lado financiero de todo préstamo blando se puede hacer el de-risking, la eliminación del riesgo, y de esa manera habrá un mayor número de privados y empresarios interesados a participar, porque allí su retorno será mayor gracias a un menor riesgo. Y también queremos ir más allá de simplemente hacer el bien. Queremos generar empleo duradero. Yo sé que no es sensual ni atractivo decirlo, pero obviamente los nuevos empleos en las pequeñas y medianas empresas son fundamentales, porque todos conocen las cifras y de lo que representan las pymes en nuestros países. Ahora, ¿cómo logra uno hacer esto en una situación de posconflicto? ¿Cómo crear esta red? Pues hay que trabajar con el sistema bancario local y hay formas de evaluar el riesgo que son bien distintas a cómo se hace en un país desarrollado, donde se tienen las herramientas, y esto requiere mucha asistencia técnica para las pymes mismas. Como les dije, hay muchos programas de consultoría y asistencia técnica y de acompañamiento de los pymes, y para eso hay que estar presente físicamente. A veces uno presiona y no funciona. En Sudán del Sur teníamos altísimas expectativas, hicimos
tuvimos una conferencia muy grande sobre inversión y sobre reformas concretas y luego se dio una recaída. Pero igual hay que volver a empezar. Tan pronto se vuelve a presentar una oportunidad, se aprovecha y, señor presidente, usted es un ejemplo, ¿no?, de cómo persistir y seguir. Y yo creo que hacerlo en el terreno es muy importante y los resultados son sorprendentes. Ya le hablé de Afganistán, le hablé de Ghana, hicimos un proyecto donde íbamos a asociar y, bueno, es un sistema de energía sostenible. Aquí se tenía un exceso en Kirguistán de demasiada generación hídrica de electricidad y en Pakistán un gran déficit. Entonces, la idea era cómo llevar la energía de Kirguistán hasta el norte de Pakistán, donde el costo era de 20 centavos por kilovatio hora. Entonces, construimos una línea de transmisión, pero obviamente había que atravesar la parte de Afganistán más afectada por el conflicto. Y ahora voy a repetir lo que usted dijo, y es la comunidad, sí, claro, porque es que todo el mundo decía, no, facilísimo, no es sino construir la línea de transmisión. No, no, no. Pero esa línea, ese cable de alta tensión también es fácil de cortar. Y la única forma de protegerlo es tener a lo largo de la línea de transmisión una serie de programas de desarrollo para las comunidades locales que ya se interesan en defender el activo y funciona, y en eso tenemos experiencia. Entonces, todo esto tiene que darse. Obviamente, los conflictos varían de un país a otro, hay que hacer los ajustes necesarios. Acabamos de desarrollar la herramienta que se llama Conflict Analysis Tool, la herramienta para el análisis del conflicto, donde incorporamos la perspectiva del gobierno, del sector privado, regulatorio, macro. Creo que en un par de meses estará lista la herramienta para poder aplicarlo sistemáticamente en el terreno. Y Peter va a comentar en este momento la forma como Nestlé ve esto, y también quisiera que usted nos cuente, porque usted tiene mucha experiencia en cómo la empresa privada puede apoyar procesos de paz y también tiene experiencia pues de lugares donde no funcionó. Pero después vamos a darle la palabra a este magnífico auditorio. Entonces, por favor, vayan preparando sus preguntas para tener un magnífico conversatorio. Entonces, eso lo haré tan pronto Peter termine. Pues muchísimas gracias, y gracias por la invitación y felicitaciones a usted, señor presidente, por sus reconocimientos. Estaba pensando en estados frágiles. Yo creo que Colombia es un magnífico ejemplo de que eso no es necesariamente el único lugar donde encontramos este tipo de situación, porque yo no habría considerado a Colombia un estado frágil durante los últimos 50 años, sino todo lo contrario. Es un país bien establecido, una economía muy bien desarrollado, pero al interior del país sí se tiene un área frágil, y lo que es común es que el estado frágil, y ese es el común denominador de absolutamente todo. Y lo segundo que es sumamente importante es que desafortunadamente este gobierno no está presente en estas zonas, y una de las razones por las que en estas zonas no encontramos empleo y encontramos pobreza extrema es porque las personas no saben si quieren vincularse al narcotráfico, a la guerrilla o a lo que sea. Y ellos llevan la parte más efectiva, y es muy importante entender cuando hablamos de frágil es siempre la misma identificación la que hacemos. Ahora sí, es claro que desde la perspectiva empresarial, si estoy hablando en términos generales, hoy día tenemos 1.2 mil millones de personas viviendo en una situación de fragilidad, y de ellas 600,000 o más son una generación de jóvenes. Entonces piensen, 600 millones de jóvenes que están perdidos a la sociedad simplemente porque se encuentran en una situación de fragilidad. Y esa es la razón por la que, francamente, incluso para una empresa privada,
Nosotros no estamos haciendo ningún tipo de cosa social. Simplemente estamos mirando las cosas desde una perspectiva empresarial. Es que 1.2 millones de personas, 600 millones de jóvenes, eso es un mercado importantísimo. Por lo tanto, estamos interesados, tenemos un interés comercial en ayudar porque se puede generar empresa y valores en estas áreas frágiles. Me pareció muy interesante escuchar al presidente Santos decir que el acuerdo de paz, si se implementa como él lo está pensando, y no hay razones para que no sea así, es posible que eso mejore el crecimiento del PIB en 1 o 2 puntos porcentuales, y eso es una cifra importante para cualquier país. Entonces, yo sí creo que como empresa privada estamos interesadas en ayudarles a salir de la situación de fragilidad. Y es mucho más que filantrópico. No voy a decir que es filantrópico el sentimiento, lo estamos haciendo para generar valor tanto para nuestros accionistas como para las sociedades en las que operamos y estamos presentes. O sea que este es un buen modelo de negocios. Y lo segundo que me viene a la mente y que también fue mencionado acá es que en la mayoría de esos casos es muy difícil que el sector privado invierta y pueda crear y construir, porque una cosa es el riesgo se puede administrar, pero hay incertidumbre en la situación y por lo tanto cuando se hablaba de lo que pueden hacer las instituciones para tener un mejor gobierno, es un trabajo muy interesante para nosotros, porque si nosotros como sector privado queremos ser efectivos en estas zonas, en estas regiones frágiles, creo que no lo podemos hacer solos. Y ahí sí tenemos que ser muy claros. Esto siempre tendrá que hacerse en asocio con la IFC o con los locales. Sí, nosotros. Y les voy a contar lo que estamos haciendo en Colombia en este momento. Y lo hacemos de la mano con la Federación Nacional de Cafeteros, que es una organización de la sociedad civil, es parte de la comunidad, y eso es importantísimo, uno tiene que formar parte de la comunidad. Yo creo que si uno no forma parte de la comunidad, no logrará lo mismo que puede lograr cuando sí forma parte de la comunidad. Ahora bien, siguiendo muy de cerca el acuerdo de paz que el presidente Santos logró, nosotros estamos en este momento trabajando en el área que en otra época fue dominio de las FARC, y ahí estamos trabajando en un proyecto de café con la idea de ayudar a los campesinos, a los agricultores, a pasar de cultivar cultivos ilícitos, qué sé yo, coca, y más bien siembren café, porque Colombia tiene una ventaja relativa y es que su café es el mejor del mundo. Y estamos lanzando en febrero, en respuesta a este acuerdo de paz, estamos lanzando un nuevo café que estamos exportando de Caquetá, que se llama Aurora de la Paz. El nombre del café es Aurora de la Paz y lo vamos a vender en todo el mundo. Y de esa manera vamos a ayudar a 35,000 campesinos y agricultores pequeños con quienes hemos estado trabajando en estos tiempos, y estamos próximos a lanzar este nuevo producto, y eso es bueno para mi empresa, y yo también espero que resulte igualmente bueno para el proceso de paz y para los agricultores y los campesinos que han encontrado una nueva forma de generar valor y generar empleo para la población local. Fantástico, sensacional, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a darle la palabra al público, y todo lo que les pido es que nos indiquen su nombre y luego formulen su pregunta. Muchas gracias. Soy Daniel Buritica. Yo vengo de Colombia. Soy emprendedor social y estoy en Davos porque yo creé uno de los campos de reconciliación donde he reunido a los excombatientes de la guerrilla con las víctimas, y luego de trabajar juntos en nuestro campamento quedan preparados para construir un campamento propio. Ahora, yo creo que la gente está asustada y el mayor temor es el temor al rechazo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la inversión para desarrollar un nuevo contrato social que incluya a todos los colombianos? Voy a darle la palabra primero al presidente Santos.
Muchísimas gracias. Este ejemplo de este emprendedor social es un magnífico ejemplo y lo que él acaba de mencionar es la palabra clave. Habló de temeroso. Por lo tanto, hay que construir y generar confianza entre nosotros en el futuro de la comunidad. Y antes de iniciar este conversatorio estaba yo hablando precisamente sobre el hecho de que la gente sigue asustada de que el proceso de paz no vaya a funcionar o ni siquiera creen que va a funcionar. Dicen, no, es que en últimas aquí esta gente va a volver a hacer lo que ha venido haciendo luego de 52 años de guerra, que logra tocar muchos corazones y cambiar muchas mentes. Y esto requiere un esfuerzo muy difícil, muy complicado, pero cuando uno logra entregar resultados y la gente lo ve, yo a los colombianos les digo, mire, usted todavía no cree que las FARC va a deponer las armas porque las siguen portando, que no las van a entregar. El fin de semana pasado vimos todos en televisión a los guerrilleros de las FARC bajar del monte en fila con sus armas camino a los campamentos donde le van a entregar sus armas a Naciones Unidas. E incluso la gente sigue sin creer. No, están viniendo a mi región y se asustan. Entonces, se necesita que la gente vea resultados tangibles y es ahí donde creo que el sector privado, Nestlé, les dice, mire, le voy a comprar su leche, su café, su coco, le voy a financiar este nuevo proyecto. Entonces la gente ahí sí va a decir, uy, entonces sí es verdad. Y yo creo que eso es lo único que logrará cambiar la mentalidad de la gente y construir confianza en torno al proceso. Una vez se genera la confianza, las cosas empiezan a funcionar. Pero la desconfianza, la falta de confianza es uno de los problemas que estamos viendo en lo que está sucediendo en todo el mundo. La falta de confianza en las instituciones, en los líderes, lo que estamos viendo pues en todo el mundo. Me estoy convirtiendo en vendedor de un magnífico libro, que creo que su autor está aquí en Davos, porque nos vamos a reunir. Lo llamé, no lo he conocido todavía, pero leí un libro que se llama Enough Said. El CEO del New York Times, que también fue director general de la BBC, Mark Thompson, hablando precisamente de este tema, ¿no? De cómo la confianza ha desaparecido. Y esto es clave, es fundamental para que una comunidad construya y trabaje unida. Y si el sector privado ayuda a generar esta confianza, generando resultados tangibles, entonces creo que eso sí será la mayor contribución. Muchísimas gracias. Yo quisiera decir una cosa. Claro que sí, Peter. Tiene la palabra. En una situación muy similar, bueno, no similar, pero en una situación de fragilidad en Sudán del Sur, estábamos trabajando en el Sudán, en la zona de conflicto, ayudando en esta región muy difícil. Con usted, porque usted nos ayudó con 3.5 millones, que fue un préstamo que nos permitió desarrollar el sector cafetero, porque como ustedes saben, el sur del Sudán produce un café y es una de las cunas del café, además. Sí, en medio del esfuerzo que hemos realizado y hemos lanzado un nuevo producto y lo hemos llevado a los mercados internacionales, se revive la guerra. Y el punto que usted planteaba, nosotros no podemos ir físicamente a esta región en este momento. Entonces, imagínense lo que le pasó a los agricultores. Empezaron a ver resultados y de repente estalla la guerra nuevamente. Nosotros hemos utilizado las redes sociales
con el fin de mantenernos en contacto con todos los agricultores y lo que hacíamos físicamente anteriormente, que nos desplazábamos hasta allá, ayudarles a mejorar sus rendimientos y demás. Ahora lo hacemos a través de redes sociales y eso al menos les da el sentimiento que no fueron abandonados de la noche a la mañana, porque eso es exactamente lo que les preocupa. Yo recuerdo cuando iniciamos en Colombia con el proyecto del coco, el problema era que no creían en nosotros. No nos creían de a mucho porque normalmente, 2 meses más tarde, las FARC volvían a la zona y destruían lo que quedaba. Y volvíamos a trabajar y luego regresaba la FARC y acababa con todo lo que habíamos hecho y volaban nuestras plantas. Entonces, ahora a través de las redes sociales estamos tratando de darles la tranquilidad de que no están solos. Y el momento en que podamos, volveremos a trabajar con ellos y haremos presencia física. Ayudan las redes sociales, no son la solución, pero de algo sirve. Muchas gracias. Yo quisiera añadir una cosa. El libro del arzobispo Tutu se llama No hay paz sin perdón, No Peace Without Forgiveness. La firma de este acuerdo de paz es el inicio de una travesía, de un viaje. Ahora, que donde termine esa travesía dependerá de el empeño que pongan todos, porque es que parte del proceso de integración es que la gente no vea la ayuda con sospechas, sino que lo vea como una oportunidad para reintegrarse a la sociedad, para formarse, capacitarse, para a través de la educación y el estudio volver a ser reintegrado, porque la exclusión y la marginalización son la semilla de la inestabilidad en una sociedad. Entonces, el liderazgo político ha construido un marco que le da a Colombia la oportunidad y para eso hay que crear una nueva alianza donde la empresa privada tiene que jugar un papel muy importante en calmar la incertidumbre que sienten las personas que están saliendo del monte para sentirse acogidas. Y yo creo que eso le facilitará al resto de la sociedad seguir ese liderazgo que nosotros, el sector privado, podemos ofrecer en el país. Ahora, no es fácil y puedo compartir con usted una lección aprendida en el contexto sudafricano que es muy distinto a lo que pasó en Colombia. Pero allí el dividendo de la paz de Mandela, que fue traicionado porque los marginalizados durante el apartheid siguen sintiéndose marginalizados hoy y empiezan a cuestionar la eficacia de ese proyecto de paz. La exclusión es el mayor enemigo de la paz y la estabilidad. Tiene toda la razón. Uno de los motores de esa gran fuerza. Sí, otra pregunta, por favor, tiene la palabra. Claro que sí. Y creo que después de eso nos queda tiempo para una más. Muchas gracias. Yo soy Komagai y yo soy Chief Economist del Instituto de Economía de Japón y yo tengo una pregunta para el presidente Santos. Los líderes políticos siempre son muy cautelosos de dar resultados y yo creo que en general, sí, los líderes políticos cuentan los resultados, verán cómo sus índices de aprobación mejorarán y si no lo hace, puede caer su favorabilidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacerlo primero? No, es que usted tiene un ejemplo perfecto. Yo fui ministro de Defensa, fui muy efectivo en su momento. Estaba hablando de esto hace un rato. El liderazgo en épocas de guerra es relativamente fácil. Los malos están allá, los buenos estamos aquí, uno reúne sus fuerzas y si uno es efectivo, uno puede mostrar sus trofeos, sus victorias, la gente aplaude y los ratings mejoran, los índices de favorabilidad mejoran y por eso me eligieron presidente. Pero cuando uno inicia un proceso de paz, el liderazgo cambia de forma radical y tiene que cambiar porque el liderazgo en épocas de paz, primero, el simple hecho de sentarse con
con los enemigos hace que los índices caigan 20 puntos. Cuando uno empieza a discutir las concesiones, entonces sigue cayendo los índices de favorabilidad. Y el liderazgo que se necesita en ese momento es cambiar la mentalidad de la gente. Usted estaba hablando del libro de Desmond Tutu. Y sí, aprender a perdonar, aprender a pensar de forma diferente, respetando a quienes mataron a nuestro hijo o al médico de la aldea, pero igual hay que hacerlo. Y con mucha frecuencia la gente se resiste y esto es algo normal. Perdonar es muy difícil. Odiar es muy fácil. Pero cambiar eso requiere un liderazgo distinto. Y eso genera muchas contradicciones y eso es la razón por la que caen los índices de favorabilidad, pero hay que perseverar independientemente de esas caídas. Sí, en una sesión más amplia, señor presidente, usted sí describió que lo que mantuvo muy en alto su espíritu y, de hecho, las personas que más contribuyeron al proceso de paz fueron las víctimas mismas, las que más habían sufrido. Sí, ese es un magnífico ejemplo, es una de las lecciones que aprendí a lo largo de este proceso. Y cuando la gente me pregunta, ¿usted qué sacó de esto personalmente? Digo muchas cosas, pero una de las más dramáticas es que yo estaba en un principio convencido, plenamente convencido, que las víctimas, por su condición de víctimas, iban a ser quienes más se iban a resistir y oponer al proceso de paz, porque el proceso de paz tiene que incorporar un ingrediente de perdón y las víctimas no les quedaba fácil perdonar las atrocidades cometidas por estas personas. Entonces, con el paso del tiempo, y el profesor de Harvard, el profesor Ronald Heifetz, del Kennedy School, me dijo desde un principio, me dijo, mire, usted va a iniciar un camino muy difícil. Habrá momentos en los que se sentirá abandonado o frustrado. En esos momentos, hable con las víctimas. Y eso fue precisamente lo que hice. Empecé a hablar con las víctimas, a preguntarles qué le pasó, qué vivió. Y me contaban las historias de vida más dramáticas que se puedan imaginar. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo lograron sobrevivir luego de tanto sufrimiento? Y después me dijo, señor presidente, continúe, porque no quiero que otros sufran como he sufrido ya. Y eso me dio la energía que yo necesitaba para continuar. Entonces, yo diría que esa fue una magnífica experiencia, la de encontrar energía en las víctimas para continuar y perseverar. Sí, yo quisiera decir que el presidente Santos nos muestra un ejemplo de liderazgo responsable y yo quisiera ampliar eso a la política económica, porque es el liderazgo responsable el que tiene que implementar las reformas económicas más difíciles en los momentos más complicados, incluso cuando no hemos llegado al final y seguimos siendo muy frágiles. Hay que tomar decisiones muy difíciles y es importante resaltar eso como uno de los títulos que tiene Davos. Y para atar esto con el sector privado, también es muy importante que los gobiernos entiendan que el sector privado ayuda a aliviar la carga ofreciendo empleo a personas que pueden sobreponerse y superar la pobreza. Entonces, si existe ese marco del que veníamos hablando, donde los objetivos del Estado son transparentes, al igual que su liderazgo, yo creo que eso sí suma liderazgo responsable. Estamos llegando al momento del final. Parece que recién acabáramos de empezar, pero no. Pero antes de despedirme, quisiera agradecerle a todos su presencia, su energía ha sido fabulosa. Muchísimas gracias. Y también
Quisiera agradecerle a este magnífico grupo de panelistas, y yo voy a decir algo del presidente Santos al final, pero yo creo que lo que estamos viendo acá es esa asociación de múltiples actores, gobierno con liderazgo, sector privado, organizaciones internacionales. Yo represento aquí humildemente la sociedad civil, pero creo que nos lleva a todos en la misma dirección. Y estamos en un mundo donde hay una creciente fragilidad. El Banco Mundial nos dice que el conflicto es el motor de la pobreza extrema. No es no, es el principal motor de la pobreza extrema, y por eso todos debemos contribuir. Y, presidente Santos, a usted le daré la última palabra, pero le voy a hacer una pregunta, y es, ¿qué podemos hacer aquí para ayudarle a acelerar el proceso aún más? Mi amigo aquí sentado a la derecha, que invierta más en Colombia, le pediría pues al IFC que me dé más crédito, más líneas de crédito. Le diría pues a Anglo Gold Ashanti que invierta más. Y en cuanto a las instituciones financieras multilaterales, que por favor nos den un poquito más de margen.